Pues, estamos esperando solamente un poco más de personas que entren. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, ¿se escucha mi voz? Sí, se escucha. Sí, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Se ve el documento? Sí se ve, profesor. Sí, también. Gracias. Bien. Comenzamos. Hoy entramos directamente a la parte referente a las formas de gestión. Comenzaremos primero por el significado del término gestión y de administración. El término gestión procede del latín gestio, que significa deseo, o sea, un qué que reclama un cómo para alcanzarlo. Mientras que la administración procede, término con el cual, pues ministrare, tiene la connotación de servir, ejercer o proporcionar algo. Y ambos pasan al español como gestión y administración, donde el primero orienta la acción y el segundo proporciona y suministra los medios. Por otra parte, en francés se designa science de gestión, mientras que en el italiano se usa con igual significado que el francés el término gestione. En la lengua inglesa hay una clara distinción entre administration, como proceso que involucra procedimientos para alcanzar algo, y el llamado management, que usa para procesos de carácter directivo. En cuanto a la lengua alemana, existe también los términos der Leitung, que supone dirección, gerencia, gestión. A diferencia del concepto de administración en su versión de procedimientos de ejecución. Bajo las presiones anteriores, considero que en el español se hace un uso indiscriminado del término administración como sinónimo de dirección y ejecución, siendo que los dos son procesos bastante distintos, por lo que prefiero usar gestión como dirección y administración como procedimiento o procesos encaminados a conseguir algo. Ahora, la historia de los estilos de gestión es muy antigua y partamos entonces de la frase de Federico Nietzsche, quien dice: quien tiene un qué sabrá encontrar un cómo. Y ese cómo es la gestión, en cuya formación el ser humano le ha ido dando las connotaciones para encontrar la resolución y concretar en hecho por medio de la aplicación de los recursos para conseguir aquello que se quiere. En este sentido, hay que establecer los ejes para conocer el desarrollo histórico de la disciplina, que es posible establecerlos a través de reconocer las dos corrientes principales que inciden en su formación y que serían la idea de racionalidad e irracionalidad, y en el eje de jerarquía en relación a las funciones directiva y ejecutiva, como se presenta a continuación. De esta manera, tenemos entonces, sobre la historicidad de las formas de gestión, tenemos el concepto de racionalidad, el sentido de lo previsible, lo pensado, lo que es producto de la razón, y el evento que es lo irracional. ¿Por qué? Porque el evento no es previsible.
emerge en un momento determinado, surge y hay que darle respuesta necesaria. Esta visión entonces entre lo racional y el evento se conjugan junto con la función de carácter directiva encargada de dar las líneas generales de acción, con respecto a la función ejecutiva que se encarga de cómo poner en marcha la realización de esa propuesta que se ha ordenado desde la parte directiva. A partir de ello, entonces, tenemos 4 espacios conceptuales, que son estos, y donde en la parte normativa, o sea, lo que surge, entre racionalidad y la función directiva, es lo que se denominaría la forma de gestión normativa. El evento, por otra parte, junto con la función directiva, crea la idea de la gerencia. La racionalidad, con respecto a la función ejecutiva, crea la forma de gestión burocrática, y el evento, con respecto a la función ejecutiva, la de redes o sistemas. Pero si vamos en orden de aparición de estos fenómenos, diríamos, la forma más antigua de gestión corresponde precisamente a la forma de gestión normativa. En el cuadro anterior, entonces, diríamos, primero sería la normativa, después la burocrática, y ya en nuestro siglo han surgido la gerencial y la de redes o sistemas. Del cuadro anterior derivamos las 4 formas dominantes de la gestión y pasaremos ahora a ilustrar cada una de ellas. La forma más antigua de gestión que se conoce es la normativa, que podemos encontrarla en las más remotas civilizaciones. En ella, la obediencia al mandato estaba por temor a las fuerzas desconocidas o bien imposiciones establecidas por derecho de conquista militar. Si pudiéramos encontrar un ejemplo preciso de esta forma, podríamos establecer en el libro del Éxodo de la Biblia el surgimiento de uno de los códigos religiosos más antiguos que perdura hasta nuestros días y que serían los 10 mandamientos. Un análisis de estos 10 preceptos nos muestra que el primero, el segundo corresponden a la divinidad. Pues el primero ordena amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Así lo dice. El segundo corresponde a no jurar el nombre de Dios en vano. Pues el nombre, en este caso, del Altísimo, no puede ser utilizado para dirimir disputas de carácter humano. Del tercero al cuarto corresponde a la sinergia de la comunidad. O sea, la sinergia es lo que mantiene unida a la comunidad, pues ordena santificar las fiestas como una práctica que posibilita la integración en alrededor de una memoria común y el ámbito de la familia. En cuanto al ámbito de la familia, por ejemplo, sería, no solamente después de santificar las fiestas, el cuarto mandamiento está planteado en términos de honrar a tu padre y a tu madre. Y aquí tenemos que entender una cosa que es muy importante ubicar. La obediencia únicamente, de acuerdo a los 10 mandamientos, es hacia Dios y sus preceptos. Entonces, cuando estás diciendo, honrarás a tu padre y madre, no se está diciendo que le tengamos que obedecer a ciegas. ¿Por qué razón? Porque nuestros padres, como nosotros también lo somos, podemos equivocarnos, no somos perfectos, no somos Dios. Sin embargo, entonces, ¿qué significaría el término honrar a tu padre y a tu madre? ¿Alguna idea que tengan sobre honrar a tu padre y a tu madre? ¿Cómo sería el término honrar para ustedes? Ya vemos que no es obediencia. ¿Podrías respetar? Parte sí es respeto, pero donde respeto no significa obediencia. Es algo más que el mero respeto, sino significa tomar de ellos lo mejor de lo que nos han aportado. O sea, aquellos principios
que consideran ustedes que durante su proceso de educación y socialización les dieron, eso es lo que se honra. Quiere decir que también hay padres que no merecen honra. Si nada dieron, pues ¿qué pueden darnos? ¿Qué se puede seguir de ellos? Pero entonces aquí está contemplado la visión de honrar a tu padre y a tu madre, no como obediencia, sino fundamentalmente honrar la tradición de los antepasados. Fíjense que en este punto es importante contemplar, vamos a mezclar dos cosas importantes. Una, santificar las fiestas. Entre el pueblo judío y el pueblo islámico se celebra la Pascua primero como una reunión de toda la familia en torno al patriarca. ¿Quién es el patriarca? Generalmente el abuelo o el más viejo de todos ellos. Y a partir de ello, primero se procede al ayuno y después, posteriormente, a una gran celebración. Pero al mismo tiempo, es una forma de unir a la familia. Ese día no puede faltar nadie de la familia. A donde sea, desde donde estén, tienen que llegar. Y es que es una fiesta donde se mezclan los dos elementos. Por un lado, el recuerdo de que en la Pascua fue cuando definitivamente Moisés ordena al pueblo, que está sometido por los egipcios, que se tienen que reunir, comer un cordero y la sangre del cordero ponerla en la puerta. Porque va a pasar el ángel exterminador y va a matar a donde no encuentre ese signo, va a matar sencillamente al primogénito. Y así ocurre. Al otro día todo el pueblo egipcio está definitivamente contemplando que ha muerto el hijo, en este caso primogénito. Mientras que los judíos todos están íntegros. Este hecho entonces es un elemento que vivifica un acontecimiento que según esto ocurrió hace 5,000 años y que sigue honrándose hasta la fecha. Ahora, una vez que hemos ya contemplado los 4 primeros mandamientos, ahora veamos del 5º al 10º, que corresponden a la interacción entre las personas. O sea, aquí son lo que debemos respetar acerca de la relación de mi persona con respecto a otras personas. En este caso, no matarás, no hurtarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Bueno, yo creo que hoy en día tendré que decir ni a tu prójimo, ¿no? Pero eso no dice. De esta manera, el ámbito religioso y militar dictaron durante siglos las normas que rigieron y de alguna manera rigen como el caso de los 10 mandamientos, que son la base ético-religiosa de 3 grandes corrientes religiosas, que son, primero, los 10 mandamientos son considerados como base de la estructura religiosa del judaísmo. A su vez, de las diferentes versiones del cristianismo. Y por otra parte, el Islam, a través del Corán, también lo acepta sencillamente como parte de un legado que Moisés legó también al pueblo islámico, porque se considera sencillamente que Moisés es también uno de los profetas enviados de Dios. ¿Y dónde en este caso se produce este fenómeno? Bueno, se produce nada menos que lo que, de acuerdo a la tradición, en el monte Sinaí, donde podemos ver el lugar sagrado de encuentro. De esto les platicaría lo siguiente.
yo fui precisamente a hacer una peregrinación hace ya unos 6 años por Tierra Santa. Recorrí Egipto a todo el trayecto del Nilo hasta la frontera definitivamente con Sudán. Continúa el Nilo, por supuesto. Pero esta parte, bueno, la parte egipcia sí la pude conocer. En ella conocí los principales monumentos, no solamente las pirámides, sino todo el trayecto, ciudades majestuosas como Luxor, hasta un punto que se llama Abu Simbel, donde se encuentran unos grandes gigantes de piedra que se constituyen de alguna manera el punto donde de alguna manera se establecía uno de los límites del imperio, en este caso los faraones. Pero cuando uno atraviesa de África, del continente africano, o sea, del Cairo, se va uno hacia el monte Sinaí y pudimos entrar al desierto de Sinaí. El desierto de Sinaí es una pequeña península. Y esa península sencillamente está rodeada por el Mar Rojo. En este Mar Rojo definitivamente lo que encontramos es lo siguiente. El monte Sinaí no es otra cosa, y el desierto de Sinaí es uno de los lugares de mayor sequía en la tierra. Generalmente puede producirse quizás una lluvia cada 10 años. O sea, la sequía es impresionante. A diferencia del resto de lo que es el Sahara, porque sí hicimos un recorrido, una parte del Sahara, ahí es arenoso. Pero en el caso del monte Sinaí, no, es pedregoso. Y ahí está la montaña. Esa montaña sencillamente, bueno, está llena de rocas. No hay más que una pequeña vereda. Y en algunos puntos, ya próximos a la cumbre, definitivamente hay que ir escalando entre las propias rocas, arrastrándose uno mismo, hasta llegar a la parte superior. Y les puedo decir que, por ejemplo, para eso nos tuvimos que ir a las 12 de la noche, por si no, no aguantaríamos el calor, en medio de un frío totalmente intenso, porque el desierto es extremoso. En la noche es extremadamente frío y en el día demasiado calor. Entonces, si no suben ustedes el ascenso, no lo hacen en las 7 primeras horas, desde las 12 de la noche, para llegar a las 7 de la mañana, o sea, durante 7 horas ir escalando, definitivamente no podrán hacerlo por el intenso calor que entonces sentirán durante el día. Pero la impresión más grande de mi vida fue el momento que al llegar a la cumbre, por un lado, los beduinos, que son islámicos, comenzaron a entonar los maitines del Corán. Del otro lado, varias personas de distintas religiones cristianas nos dimos la mano y rezamos. Y de la otra parte, Estrella de David y 2 personas de origen judío comenzaron también a entonar sus cánticos. Ahí lo que me di cuenta con una impresión enorme es que en el fondo estábamos adorando al mismo Dios. No fue según eso, en este caso, Yahvé, el que entrega a Moisés directamente las tablas de la ley. Por lo tanto, es en ese sitio de fe donde no hay construcción alguna, donde no hay un punto sencillamente más que el enorme viento y algo impresionante del desierto que uno ve desde la cumbre, todo el valle, y al mismo tiempo la mayor emoción que llegué a tener el momento de ver cómo el sol salía. Fue algo de las impresiones más grandes de mi vida.
Pero entonces volvamos nuevamente a la idea de esa forma de gestión en la que se han ligado distintos pueblos desde la antigüedad, y que estamos hablando de más de 5.000 años, tanto el judaísmo como posteriormente el cristianismo, como después sencillamente encontramos también el mundo islámico. Ahora, de esto, entonces, significa que esa es la forma más antigua de gestión. Obviamente dirigida por el profeta y los sucesores del profeta, dirigida por una sociedad básica. Existió por siglos en la antigua China. En realidad era una forma de burocracia intermediaria entre Dios y los hombres. El otro fue en el antiguo Egipto los escribas. Los escribas, por ejemplo, eran los que podían dejar constancia en los papiros acerca de todo. Por ejemplo, los escribas eran los que podían en un momento determinado hacer los papiros que debían de llevar los muertos al otro mundo, al morir. Y también los escribas fueron los que decoraron todas las tumbas de los distintos faraones egipcios. Hay un lugar
precisamente que está recorriendo el Nilo, en la parte de Nubia, que queda cerca de la antigua ciudad de Luxor y donde se puede encontrar en el otro extremo del río el famoso Valle de los Reyes. Cuando vayan, no dejen de ir al Valle de los Reyes. En el Valle de los Reyes se encuentran las tumbas que han sido descubiertas de algunos de los faraones. Hay muchas tumbas, porque fueron cientos de faraones, pero hay dos por lo menos, porque no fueron profanadas. Y la más importante de ellas, una de ellas es de Ramsés, pero ya de alguna manera tuvo ciertos saqueos. Pero la que sí se encontró totalmente sin ninguna posibilidad, o sea, se fue descubierta y se encontraron todos los tesoros que tenía, fue la del faraón Tutankamón. Tutankamón, bueno, ¿qué encontraron ahí? Encontraron primero su carruaje. Encontraron también un pectoral de oro puro de aproximadamente 80 kilos de oro. Pieza que se encuentra, por cierto, en el Museo del Cairo, que es impresionante. Encontraron joyas y demás, pero lo más importante, que hay en todas absolutamente, los lugares. Se pudo encontrar la historia escrita en jeroglíficos de Tutankamón. Ahí está la vida en las paredes de Tutankamón, completa. Y curiosamente, bueno, Tutankamón tuvo que ser sacado de los 5 féretros que, de alguna manera, de los que fue enterrado. Primero, donde se encontraba el cuerpo directamente, otro más amplio que contenía el ataúd anterior, luego otro más grande que contenía el tumor, y así hasta crear una gran mole que vendría a constituir estos 5. Cuando se descubre el cadáver de Tutankamón, curiosamente se dan cuenta de que es una figura que ya está totalmente seca. Se estima, por lo tanto, que esa figura o ese faraón debe haber muerto por lo menos unos 7 siglos antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 27 siglos un cuerpo. Está embalsamado, sí, pero el problema central es que ya no pudieron moverlo de ahí. Está en una urna de cristal que le tuvieron que acoplar, porque si lo mueven, como pretendían sacarlo hacia el Cairo, o si de alguna manera pretendieran exponerlo a los elementos, ese cadáver se desintegraría y se haría polvo de inmediato. Es impresionante como pueden ustedes encontrarlo. Y nos narra la importancia que tenían particularmente los escribas. Los escribas, por lo tanto, dejaban constancia de todo. Ahí, por lo tanto, nos podemos leer la vida completa y milagros de esta figura. Sabemos que murió aproximadamente cerca de entre 17 y 18 años, que reinó muy poco tiempo, que de alguna manera fue objeto de múltiples intrigas en su alrededor, etc. Y por lo tanto, bueno, fueron estas las bases sobre las cuales se ejercía este tipo de burocracia. Otro tipo de burocracia, por ejemplo, fue la de Roma, que de alguna manera se atenía al sistema de derecho.
¿Cómo se integraba el sistema de derecho? Ustedes ven que, por ejemplo, los abogados tienen que saber particularmente, o sea, un buen abogado tiene que saber latín, y tiene también al mismo tiempo que tener conocimiento del derecho romano. ¿Por qué? Porque ahí están las bases prescriptivas de todo el derecho del mundo occidental. ¿Cómo los romanos pudieron hacerlo? Cuando Roma conquistaba un pueblo, lo primero que le decía: dime cuáles son tus usos y costumbres. Dime cuáles son tus dioses. Si tus dioses no se oponen con los dioses que tenemos, no hay problema. Y al mismo tiempo, si en este caso tus normas no están en contra de la llamada ley de las 12 tablas, se acepta sencillamente como parte del derecho romano. Y entonces se integró toda una clasificación de derecho que rigió precisamente durante todo el imperio, y que fueron precisamente las bases sobre las cuales el mundo occidental dio base posteriormente a la racionalidad de carácter jurídico. Pero cuando alguien quería, por ejemplo, en un momento determinado pedir justicia en Roma, pues tenía que atenerse a un proceso diferente. Quienes administraban la justicia eran sacerdotes y sacerdotisas. Entonces tenía yo que llegar primero, supongamos quería que me resolvieran tal o cual problema, y decía, entonces yo tenía que contratar a alguien que me dijera: mira, fundamenta tu demanda y pídela en nombre de algún dios. Entonces yo podía llegar y decir: vengo en nombre de Apolo para que se me haga justicia y se me devuelvan, por ejemplo, estas tierras. Obviamente tenía que llegar con un conjunto de regalos y una limosna, que obviamente sería tanto como lo que ustedes quisieran obtener. Pero entonces llegaban, recibían la limosna, recibían los regalos, se metían los sacerdotes al templo, revisaban su calendario, que nadie conocía ese calendario, y decía, porque no podía decir: hoy es día fasto para Apolo, por lo tanto recibimos con gusto lo que en este caso nos has traído y vamos a atenderte. Pero también podían decir: hoy es día nefasto, o sea, hoy no se festeja Apolo y por lo tanto regresamos, no los regalos, no las cosas, tu demanda, solamente tu demanda. Y se quedan con todo lo demás. Obviamente, llegó el momento en que la plebe romana llegó cansada de que a veces eran fastos y otros días no nefastos. Hicieron un movimiento hasta que se les dio a conocer los calendarios, día por día, que Dios estaba en este caso festejando. A la llegada del cristianismo, obviamente todos los dioses griegos tuvieron que ser apartados. Y entonces el cristianismo inventó santos para cada día del año. De esa forma, entonces, sabían qué días eran fastos y qué días eran nefastos. A partir de ahí, entonces, ¿cuándo es cuando surge una burocracia de corte racional? Surge precisamente con la Revolución Industrial. Y son 3 tipos de condiciones que de alguna manera van a justificar el ascenso de una burocracia de carácter profesional. La primera, la reglamentación y los procedimientos. O sea, hay reglas y hay un sistema de procedimientos. Segundo, la creación de la visión de normalidad y anomia. ¿Quién es normal? El que de alguna manera obedece la norma. ¿Y quién tiene anomia? El que niega las normas. Y a su vez, se establecen nuevas pautas de justificación de la exclusión
mediante la estandarización de la vida social. Por ejemplo, a ustedes les pueden llegar y decir, quiero ejercer mi derecho de voto. Muy bien. ¿Tienes 18 años o más? No, pues no lo tengo de 18 años. Entonces, no tienes acceso a este derecho. O a su vez, una persona puede llegar y decir, yo, en este caso, estoy bajo proceso, sometido a proceso. ¿Puedo votar? No, porque está sometido bajo proceso. Si estoy encarcelado, ¿puedo votar? No, porque están suspendidos mis derechos. Entonces, esto marca las condiciones de inclusión y de exclusión. Ahora, al finalizar el siglo XX y durante la gestión normativa, han contribuido significativamente el desarrollo de la llamada revolución científico-técnica como factor de innovación. El cambio impresionante que ha tenido la ocupación bajo las nuevas directrices de los procesos de trabajo, el acceso masivo a la llamada sociedad de consumo, lo que ha traído como consecuencia la necesidad imperiosa de nuevos sistemas de gestión. En ese sentido, la gerencia se nos presenta como una opción en la medida que ofrece la perspectiva de resolución de los problemas basados en lo siguiente. Primero, ¿cuál es la innovación de la gerencia? Trata los problemas y dificultades bajo el principio de carácter de que son cada repetible. Segundo, ofrece una respuesta rápida y asertiva, inmediata. O sea, adopta una resolución. La toma de decisión sobre la marcha sin interrumpir los procesos. O sea, a diferencia de la burocracia que dice, espérese hasta que le llegue. Aquí no, hay que darle respuesta rápida. Y por otra parte, hay una gran adaptabilidad a las nuevas condiciones y generación de recursos emergentes. Entonces, la gerencia es altamente adaptativa y el cambio de condiciones ofrece indudablemente la necesidad de que el gerente reorienta sus criterios y por lo tanto también reclama constantemente generar recursos emergentes. Lo que le permite ahorro de recursos, un sistema de cooperación basado en equipos de trabajo. Si ustedes ven, los gerentes hoy en día no son personas que están en despacho. No, el gerente tiene que estar directamente recorriendo, por ejemplo, vamos a poner que sea un Walmart. Quien es gerente de un Walmart tiene que ser el primero en llegar, el primero en abrirle la puerta a los empleados, el primero de checar y ver que los demás chequen y que lleguen dentro de los horarios establecidos, el que llega y establece precisamente la primera junta en la mañana y les dice, reúne en este caso a todos los jefes de área y les dice, bueno, primero, el día de ayer vendimos tantos millones, por ejemplo, 8.500.000 pesos. La meta de hoy es vender 10 millones de pesos. Se señala primero. Segundo, interroga a cada uno de los jefes de piso, ferretería, ¿qué hace falta? Ya encontraste todo lo que, o sea, está surtido plenamente o hay algo que falta. ¿Ya hiciste el pedido o no? Legumbres, ya llegaron, ¿en qué estado se encuentran? Por son perecederos, etcétera. Y finalmente, en una reunión que no debe llevar a más allá de un cuarto de hora, finalmente culmina con que se hace una saga, o sea, una porra, por ejemplo, y cada quien se va exactamente a sus distintos puestos, porque están inmediatamente ya por llegar y estar entrando toda la clientela. Entonces, el gerente es una figura altamente flexible en el manejo de situaciones. Por lo tanto, junto con el sistema de gestión gerencial también está surgiendo en los últimos años
el de redes o sistemas, cuyo predominio hoy está ampliamente generalizado debido a la capacidad de respuesta múltiple a la necesidad de los usuarios, lo que le permite aprovechar los recursos para la automatización de los procesos mediante, primero, generación y programación de la red, articulación de los vínculos en forma sistémica, formación de nodos, o sea, lo que posibilita, entre otras cosas, la interconectividad, o sea, al poder estar conectados distintos nodos, ofrece también esta posibilidad de un mejor manejo. Y la potenciación de los recursos para crear soluciones específicas, así como propuestas innovadoras y de vanguardia. Examinadas estas cuatro, podemos hablar de 5 grandes transiciones entre estas 4 grandes formas de gestión que significan el paso de una forma de gestión a otra, como se ilustra a continuación. Por ejemplo, hay quienes pasaron el momento del paso de la gestión normativa a la burocrática, nos dio como resultado una forma altamente rígida cuya mejor expresión es Fayol y Taylor, donde todos los procesos son básicamente deterministas. Si ustedes ven, por ejemplo, la secuencia que plantea Taylor, o la secuencia también que plantea en su definición de administración Fayol, pues nos señala ya etapas muy precisas, pero altamente rígidas. Otros están pasando, por ejemplo, las iglesias están pasando de la forma normativa a los sistemas, por ejemplo, con la introducción abrupta de la innovación tendiente al desplazamiento de personal y de prácticas administrativas de corte burocrática. La normativa, los que pasan de la normativa a la gerencial, es la búsqueda de la flexibilización que en un sistema rígido crea siempre invariablemente problemas emergentes. Hoy en día, el paso más común es de la burocrática a la gerencial, que es la búsqueda de la descentralización de la empresa y sus autonomías locales. La burocracia a sistemas, es la búsqueda de la concentración administrativa mediante redes y nodos. La gerencial de sistemas a sistemas es altamente compatible por su flexibilidad, adaptabilidad, eficiencia, eficacia, complementariedad y productividad. De esta manera, al agotarse la forma de gestión, surge como condición necesaria la exigencia de transitar hacia otras formas que posibilitan la continuidad de la organización y mantener los principios institucionales que la rigen. El proceso de gestión. La gestión, por lo tanto, no es un acto, es un proceso que se articula en torno a una serie de condiciones y situaciones esperadas, de forma tal que integra una vasta red de relaciones causales de acuerdo al enfoque de sistemas, que la interpreta como causalidad simple, donde toda causa tiene efecto, igualdad de causas, igualdad de efectos, y diferencia de causas, diferencia de efectos. O bien también puede ser una forma de causalidad, la equifinalidad, donde bajo condiciones y causas diferentes se logran resultados semejantes, o multifinalidad, donde las mismas causas pueden derivar a efectos totalmente diferentes. Sin embargo, hay que dejar en claro que en el ámbito de la práctica de la gestión, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las ciencias sociales, donde las escuelas dominantes forman algo semejante a sectas seguidores de un discurso, en el plano de estas prácticas de gestión, lo que nos demuestra es que su ejercicio representa un esfuerzo para ser altamente incluyentes con las diversas propuestas. En ese sentido, es posible ver en torno a qué planteamiento se busca encontrar la articulación entre las diferentes formas de gestión, como se ilustra en el siguiente cuadro. Son los puntos de encuentro que ya hemos visto, de lo normativo a burocrático, procesos, de redes o sistemas con predominio a la idea de la organización, de lo normativo a lo gerencial, que se atiende básicamente a la funcionalidad, y en las redes o sistemas de gerencial, a la capacidad de dar respuesta inmediata a situaciones totalmente nuevas.
En ese sentido, la forma de gestión normativa adopta para sí la noción de procesos. De tal manera en ese sentido, la forma de gestión normativa adopta para sí la noción de procesos. De esta manera, instituciones milenarias como la Iglesia pueden incorporar estos procesos y burocratizarse en pocas décadas. El ámbito burocrático, a su vez, se ha ido adaptando cada vez más a la introducción de redes y sistemas, lo que sin duda ya está afectando un esquema de prácticas como la digitalización de los documentos, que está cancelando la vieja noción de archivos documentales, con enormes ventajas para los usuarios, lo que sin duda ya están modificando su organización. Dentro de esta idea, por ejemplo, estructuras como la Iglesia, atendida básicamente giraba en torno a un sistema de normas. ¿Qué es lo que ocurre cuando se producen situaciones de este tipo? Donde incluso hubo un momento en el cual no se pudieron definitivamente desarrollar los oficios religiosos. Bueno, hoy en día ya la gente puede oír misa a través de la televisión. No hay de otra. Claro que esto ha modificado sustancialmente todos los rituales, todas las formas de ejercicio. La otra situación, por ejemplo, como lo que pude ver este domingo pasado, que estuve en la ciudad de Veracruz, fuimos a la misa y, bueno, la primera cosa es fórmese, guardando sencillamente la llamada sana distancia para entrar a la iglesia. Estuvimos más de media hora esperando y a partir de ese momento se nos dijo, bueno, por ejemplo, se me dijo a mí, su cubrebocas no es el adecuado, pero le estamos regalando otro, póngase este. Segunda cuestión, si usted entra a misa, no puede salirse a la mitad, tiene que estar ahí. Tercero, tiene que sentarse ocupando los extremos únicamente de una banca, o sea, por cada banca no pueden sentarse varias personas, sino solamente los dos extremos. Y a su vez, el sistema de comunión tiene que darse únicamente con la entrega. O sea, hay una persona que está entregando la hostia y sencillamente es desde el lugar, ya no se hace fila. O sea, se han adaptado totalmente sistemas que alteran todo esto. Bueno, las personas, me dirán ustedes, las personas que no pudieron entrar, en este caso se dejan una parte de un patio y se instala cámaras de televisión y pantallas de televisión para que hagan seguimiento a la ceremonia con las mismas cosas y efectos que de alguna manera se habían tenido allí establecidos. El ámbito normativo tradicional reclama cada vez más de formas gerenciales de gestión en aras de alcanzar una mayor funcionalidad frente a los obstáculos que representan la tendencia a seguir la normativa que en la mayoría de los casos está obsoleta. Finalmente, la complementariedad existente entre la gerencia y el sistema en redes busca ofrecer una respuesta rápida y eficaz a los problemas, pues a fin de cuentas, las cuatro propuestas coinciden en el punto central establecido por Herbert Simon, que es lograr que las cosas se hagan. Derivadas de las categorías de funcionalidad, organización, procesos y respuestas, están presentes en la manera de cómo encarar las necesidades de la empresa, que es la unidad básica de análisis en términos de organización, cuyo propósito es la satisfacción de necesidades. De esta manera, la funcionalidad de los procesos resuelve el problema a partir del diseño y aplicación de procedimientos. El vínculo entre organización y los procesos se concreta en las ingenierías que diseña la nueva división del trabajo. La exigencia de respuesta se articula con la funcionalidad mediante la oportuna aplicación de recursos. Finalmente, la organización y su capacidad de respuesta dependen en aras de una mayor eficacia. Todo está resumido en el siguiente cuadro. Entonces, estamos contemplando que las necesidades de empresas son, primero, funcionalidad.
su organización, desarrollo de procesos y capacidad de respuesta a necesidades. Entre la funcionalidad de los procesos se establecen los procedimientos. Entre la organización de los procesos se crea la división del trabajo. Entre la funcionalidad y la capacidad de respuesta se asignan los recursos, y entre la organización y la respuesta se crea el elemento básico de alta dirección, que es la que de alguna manera permite reproducir y generar nuevos horizontes para que la empresa pueda en un momento determinado continuar. Hasta aquí tenemos el día de hoy. Me interesa primero saber qué dudas tienen sobre lo que hemos visto el día de hoy. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Comentarios. ¿Qué comentarios tienen sobre lo de hoy? Pues creo que es una lectura muy interesante. Desde el principio, bueno, para mí como que me envolvió y sería todo. Bueno, no solamente de que se me hizo muy interesante lo que estaba explicando. O sea, un comentario. ¿Otro comentario? Yo, Dígame. a mi punto de vista, lo que más resaltó en la parte del texto creo que fue la parte de la burocracia, ¿no? Que sin embargo la administración se ha ido cambiando, y por parte de la teoría de Weber, que es esta la burocrática, ha generado varias ideas que las organizaciones empiecen a formalizarse, y que inclusive de ello han sacado más teorías, inclusive, bueno, me espero más adelante, espero que encontrarme con algún texto de Keynes, porque la verdad es de que también estoy interesado en ello. Bueno, hay un elemento que sí le quiero señalar a usted. Mire, la crisis de la burocracia la estamos viviendo hoy. La UAM, por ejemplo, tenía, o tiene más bien dicho, no ha dejado de tener, tiene una burocracia impresionante, con un sindicato que para cada cosita reclamaba una plaza. ¿Por qué? Porque vendía esas plazas y las sigue vendiendo. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Que de repente quedó inmovilizado. La burocracia sencillamente, ¿dónde está? Pues en ningún lado. Está en sus casas. Pero eso fue hace un año y sigue en sus casas. Pero la UAM sigue funcionando. ¿Por qué? ¿Gracias a una burocracia? No. Gracias a que está pasando un proceso muy fuerte que significa el paso de la burocracia a sistemas. Esto que estamos nosotros viendo ahorita, esta educación a distancia, es un proceso de sistemas, de sistematización y sistematicidad a través precisamente de estos mecanismos. La universidad, por lo tanto, pasó a virtual. Y algo, por ejemplo, que discutía el día de ayer con los profesores en una junta, obviamente junta a través de Zoom, es ¿para qué ahorita nos sirve la burocracia o las secretarias? Para nada. ¿Para qué nos sirve el mal sistema que teníamos de limpieza? Para nada. Si ustedes van ahorita a la UAM, encontrarán todo crecido. Y varias veces no se ha llamado en modo alguno a los jardineros ni a nadie, porque saben perfectamente que no irían, aunque sigan cobrando. Pero lo que están haciendo es llamar mejor a la delegación y que sean los trabajadores de la delegación los que arrasen los pastos o mantengan, sobre todo en cierto tipo de condiciones, a la instalación. Hay un sistema de policía que se encarga de que de alguna manera el patrimonio no sea afectado, no haya asaltos, y que es mucho más eficaz que todo el sistema de vigilancias que anteriormente teníamos. Entonces,
si la UAM está pasando, porque todo este año todavía será el segundo año que vamos a estar por este sistema. Si la UAM durante 2 años no nos hemos visto a ningún burócrata, ¿qué sería mejor? ¿Liquidarlos? Decirle, bueno, tantos años, aquí está tu dinero y vete a conseguir trabajo a otra parte. O la otra circunstancia, llegar y decir, bueno, no creas que vas a volver, si volviéramos, por ejemplo, no vamos a volver a hacer lo mismo. Tu secretaria definitivamente ya no nos sirves en ese sentido. Ya ha sido suplantada por toda una experiencia diferente. Entonces, esto tiene que cambiar definitivamente, y de hecho ya cambió. La universidad que tenemos es una universidad apoyada en sistemas, no en burocracia. Ya la burocracia no nos sirve para nada. La burocracia ni siquiera nos sirve, por ejemplo, para hacer los pagos. Porque en una u otra forma, ya se los dijo a todos, abran una cuenta y ahí les será depositada en una cuenta de nómina su quincena todo ese tiempo. Entonces, tu profesor sigue dando clases bajo esta modalidad y cobra los días, por ejemplo, de quincena, punto. Cualquier cosa que se te ofrezca, entonces, existe un sistema de enlaces vía internet para hacer cualquier tipo de solicitud. Visto así, podemos ver que efectivamente todo ha cambiado. Pues esto no es meramente una idea, pues, de nada más platicar sobre la historia, sino que esta historia se nos hizo realidad en este momento. Pasamos de burocracia a sistemas. Y obviamente ustedes van a tener una formación distinta. El sistema, por ejemplo, de manejo de actas ya tampoco se hace por burocracia. Se hace a través de claves que tenemos cada profesor, accesamos a nuestras actas, evaluamos y enviamos el acta. Solicitamos cuántos cursos hemos dado, qué cursos vamos a dar el próximo año. Lo podemos saber también a través del sistema de cómputo. Les digo, las cosas cambiaron radicalmente. Los muchachos, nos vemos entonces, lo mejor del mundo, nos vemos la próxima semana. Por cierto, lo que va a corresponder el próximo martes corresponde a un control de lectura sobre esta lectura precisamente de formas de gestión. Nos vemos, muchachos. Profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profe, Dime. yo tengo una duda. Lo que pasa es que ve que también había dejado el control de lectura de la que nos mandó por correo. Sí, ya, ¿Puede ser como una especie de resumen? Sí, pero ese ya debió de haberse entregado, pero No, sí, pero es que tenía la duda porque como hice un resumen porque un mapa se me hizo como que iba a quedar muy grande, realicé un resumen. Donde usted tiene que llegar, por ejemplo, a articular los distintos conceptos que ahí están definidos. Ok, sí, solamente esa era mi duda, pero ya la mandé. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.